Hola, muy buenas noches, completamente en vivo una vez más, ahora ya en la noche del viernes, va avanzando rápidamente el tiempo. Buenas noches a usted en casa, Sandy, buenas noches a ti, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches, gracias por siempre acompañarnos y cerrar así la semana con análisis e información del acontecer nacional. Sin duda alguna, un tema que seguramente usted estaba esperando es el presupuesto general de la nación, porque luego de varios años de no aprobarse, Julio, o al menos de no darse el aval también, hoy finalmente se hace. Tenemos presupuesto, así que vamos por favor con el contexto y analizaremos todos juntos. Votos a favor. Diputados del Congreso de la República aprobaron el presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2022, el cual asciende a 106.229.467.000 quetzales. El plan de gastos tuvo un incremento luego de que los diputados aprobaran un fondo de revisión, pues el proyecto original era de 105.939 millones. En el decreto 16-2021, los congresistas instruyen al Ministerio de Salud para que a través de su presupuesto de funcionamiento incorpore al personal temporal al renglón 011. Entre las enmiendas aprobadas, también se incluyeron 70 millones de quetzales para otorgarles un incentivo económico anual de 3.000 quetzales a las comadronas. Se aprobaron 290 millones de quetzales adicionales a la Gran Cruzada contra la Desnutrición. También los hospitales regionales y direcciones de área incluidas tendrán un aumento en su asignación. Nadie esperaba que nos fuéramos a convertir en lo que hoy se da, una educación a distancia, tantas cosas que han cambiado en el mundo, en nuestro país, pero el presupuesto seguía siendo el mismo. Hoy le damos al pueblo de Guatemala una herramienta, al Ejecutivo, al organismo ejecutivo, las herramientas, los recursos para poder cubrir de la mejor manera las necesidades del pueblo de Guatemala, y por supuesto que este Congreso de la República, luego de aprobar este presupuesto, también hará su trabajo de fiscalización. Para el Ministerio Público se aprobó que dentro de los aportes extraordinarios se deberá destinar los recursos presupuestarios y financieros para cumplir con los pagos de sentencias judiciales a cargo del ente investigador. Además, se otorgaron 7 millones de quetzales a la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y 28 millones al Viceministerio de Agricultura, encargado de los asuntos de Petén. 106.200 millones de quetzales. Se ha aprobado, tal y como lo vio usted en la nota y lo decía Sandy Monroy, presupuesto nuevo, llamémoslo de esta manera, después de 4 años de que esto no sucedía y no pasaba aquí en Guatemala. Y aquí viene una situación que puede ser un camino dual, una dicotomía en cuanto a las opiniones, Sandy. Para algunos un presupuesto demasiado alto, para otros un presupuesto acorde que puede venir a llenar las expectativas. Vamos a desnudar realmente el presupuesto a ver qué tan acorde o ad hoc está o qué tanto no lo es. La distribución, ahí vamos viendo entonces si es adecuado o si existe alguna una cantidad mayor de lo que se esperaba, Julio, pero aquí lo hemos hablado incluso, tú has hecho la comparativa de los presupuestos de Centroamérica y has indicado entonces que es necesario poder reorientar el tema presupuestario en nuestro país. Tienes toda la razón, Sandy. A ver, yo no me opongo que Guatemala tenga un presupuesto alto. Costa Rica lo tiene, Panamá lo tiene más alto que nosotros. El Salvador inclusive nos estaba dando ciertas muestras de cómo pueden tener presupuesto de la nación realmente alto para el tamaño que ellos son. Si nos vamos a la relatividad de la población salvadoreña con la población guatemalteca y el territorio. Pero aquí viene la otra situación. La cosa es ¿cómo es que se va a aplicar este presupuesto? Es decir, estos 106 millardos de quetzales. Bueno, ya parte un poquito así difícil la situación cuando entendemos que el 65% de esos 106 mil millones de quetzales están destinados para el pago de lo que es la parte administrativa. ¿Y qué es lo administrativo? El pago obviamente del personal, el pago de agua, luz, energía eléctrica, gasolina, teléfonos, todo eso que se necesita para funcionar en las instituciones públicas. Ya queda un poquito todavía más duro cuando uno se da cuenta que es el 20% el que se va a ocupar para la inversión.
Y eso es lo preocupante, Julio, porque sabemos que en nuestro país se necesita entonces también la inversión, se necesita poder ejecutar distintos proyectos, porque sabemos que hay muchas necesidades en nuestro país. El tema de la infraestructura es necesario, poder ir ampliando y poder llevando la accesibilidad también a varias comunidades que ahora no tienen entonces esa facilidad de conexión entre sí. El tema, por supuesto, de las escuelas, la salud, también la seguridad, que es muy importante, y así podríamos continuar de verdad con esta lista de deseos que nuestro país tiene rezagados, te diría, desde hace ya varios años, y que aquí vamos entonces con la importancia de generar también un presupuesto que vaya priorizando también los temas de inversión. Es decir, hacia eso tiene que ir orientado el presupuesto general de ingresos y de egresos de la nación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que se trata aquí de ver, y ese va a ser el éxito o fracaso de este nuevo presupuesto que se ha aprobado, bueno, si hay una parte buena es de que hubo consenso al final de cuentas en el Congreso para tener un presupuesto distinto, pero ese 20% que está destinado a la inversión, ¿cuántos hospitales, cuántos sanatorios, cuánta policía más vamos a tener, cuántas escuelas mejores vamos a contar, cuántos sistemas y servicios en todos los rubros, creación de trabajo, fomento a las MIPYMES, etcétera, todo lo que necesitamos en este país? ¿Cuánto de eso va a servir realmente para que en el año 2022 se vea reflejado en proyectos, en acciones y en ayuda que literalmente sea lo que el guatemalteco necesita? Seguridad, salud, trabajo, educación. Y aparte de eso, Julio, hay que recordar también que parte del presupuesto es muy importante ver cómo se va a financiar. ¿Cómo entonces se pretende sacar adelante esta cifra? Porque también aquí viene el gran reto para la SAT. Correcto. Es que aquí viene la otra parte, es decir, por el momento no se tiene, y parece ser que eso, digamos que si tenemos que rescatar algo bueno, de las cosas positivas, llamémosle así, de este presupuesto, es de que no prevé que se financie con deuda. Y esto ya per se es algo bueno porque tenemos que dejar esa situación. Sobre todo porque hay un detalle también, el 15% de este presupuesto sirve para pagar la deuda que ya se adquirió en años, decenios, quinquenios anteriores. Entonces, la SAT, como tú lo dices, es el ente recaudador que va a tener un trabajo máximo, un trabajo supremo para venir y ampliar esa base fiscal y obviamente para optimizar a efecto de que todos aquellos ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años estemos registrados allí y paguemos obviamente los impuestos sobre lo que se necesita pagar. Cada vez que compramos un producto pagamos impuestos, pero también el famoso impuesto sobre la renta, que ese es uno de los que más se evaden. Y a veces se bajan también hasta de formas bien tontas, llamémoslo así, cuando todavía le preguntan, ¿quieres factura o no? Por supuesto que la quiero. Ni deberían de preguntar, la verdad, lo emites y si la persona se la quiere llevar, punto, pero también es parte de la obligación, ¿no? El punto aquí también es, bueno, ¿qué planes se tienen para poder seguir ampliando la base tributaria, la base de contribuyentes también? Porque en la medida entonces que se vaya teniendo mayor cantidad de contribuyentes, se va a recaudar más, se va a tener un mayor financiamiento del presupuesto, se va a recurrir menos a deuda y este es el punto también que no a muchos les gusta porque sabemos que un presupuesto también viene con deuda. Sí, es correcto, es que ya la trae, ¿verdad? De hecho, cada ciudadano guatemalteco que nace, solo naciendo, ya entra con más de 1,000 y pico de dólares de deuda. Y ya deben, imagínate. Y sí, ya están ahí en la pancita de sus mamás y ya deben, ¿verdad? Porque así es la situación macroeconómica en nuestro país. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Evadir toda esa defraudación tributaria que hay y muchas otras cosas. Pero, ¿te parece si vamos a unas cuestiones técnicas vistas ahí en pantalla a través de los datos que hemos preparado para ustedes? Ahí lo tienen entonces, por favor, en su pantalla. Y es importante decir que este es, sin lugar a dudas, ante el más grande de los presupuestos, que se ha aprobado en nuestro país. Y esto, por eso es que vale la pena analizarlo. Los congresistas aprobaron con 120 votos a favor, es decir, con un consenso bastante grande, el presupuesto de ingresos y de egresos del Estado 2022. Ya usted lo sabe bastante bien, lo está manejando y aprendiendo. Son 106.229.467.000 quetzales. Hay que profundizar cómo quedó definido ese presupuesto. Y aquí vamos a hacer hincapié una vez más en que 65% del presupuesto, que esto es lo que yo en algún determinado momento, fíjate, Sandy, quisiera que cambiara aquí en Guatemala, 65% del presupuesto utilizado para los gastos administrativos y de funcionamiento de las instituciones.
Esto no se va a lograr de un día para otro, pero tenemos que ir reduciéndolo. Que el próximo año, el próximo presupuesto, esto sea un 50% y que así de aquí a unos 5 o 10 años, pues ya tengamos la situación al revés, un 60% o 70% para la inversión, que eso es lo que se necesita. ¿Qué requiere esto? Que se replanteen algunas cuestiones en el Estado. ¿Acaso la pandemia no nos vino a enseñar también que muchos trámites y muchas acciones, tareas y trabajos del propio Estado se pueden hacer de forma digital, de forma virtual? Bueno, entonces habrá que replantearse si de verdad toda esa gran cantidad de asesores que existen en tanta institución de verdad se necesitan. Claro, Julio, porque sabemos que, por ejemplo, la mayoría de instituciones públicas tienen también que ver el tema de, tienen que invertirlo, ¿no? Sí, entonces, en proyectos, pero también hay otras que se dedican al servicio. Pero un gran porcentaje de las instituciones deben proyectar eso y deben priorizar. Correcto. Más que pago únicamente de personal o en su mayoría, es también a poder entonces ejecutar esos proyectos para los cuales han sido designados, las materias, los sectores, los cuales deben también de aportar y que también, Julio, miremos a donde miremos, hay necesidad, hay debilidades y el punto aquí es, bueno, ¿cuándo se va a tomar decisiones? Por ejemplo, en el tema de seguridad. Sí. Aquí lo hemos hablado, pero ¿cuándo se va a invertir en el sistema penitenciario, por ejemplo? No está contemplado en el presupuesto del próximo año y ya debería de venir al menos con fondos propios, con fondos nacionales, por lo menos la construcción de una cárcel de supermáxima seguridad, estudios, diseños, eso ya no queremos. Este es un país sobreestudiado, queremos inversión real. Pero ¿cuántas veces se ha planteado también un proyecto como esto? Sabemos que requiere de varios millones seguramente. Muchísimos. Pero si nunca se plantea, bueno, vamos a seguir con esta situación porque mira, si fuéramos un país en el cual, por ejemplo, la tasa de criminalidad es baja, yo te diría, bueno, no hay problema. Hay otras prioridades. No, pero también es que el fenómeno criminal se ha disparado. Es prioridad de prioridades la seguridad. Y aquí fíjate, quiero traer a colación porque lo hemos mencionado a lo largo del año, ¿no? Hasta ciertas instituciones. Hay instituciones todavía en el Estado, Sandy, que generan gasto en el presupuesto, obviamente por lo que tienen 11, 12, 15, 20 millones de quetzales para funcionar en un año, y son instituciones, dice, rectoras, y no instituciones que pueden venir e invertir. Y a nosotros eso ya no nos interesa. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, y es uno de los grupos más vulnerables en nuestro país, la juventud y la adolescencia. El Consejo Nacional de la Juventud es simplemente un ente rector que te va a decir cuestiones teóricas, pero que no puede invertir en proyectos. Esto debería de ir cambiando, novena legislatura, o hacemos estas instancias y estas instituciones entes ejecutores, o mejor los desaparecemos del presupuesto y los desaparecemos de la vida pública. Es de replantear también, Julio, cuáles son las prioridades del país y creo que por ahí debe orientarse siempre un presupuesto. Una solicitud presupuestaria tiene que ir encaminada en, bueno, en qué lo voy a invertir, en qué lo voy a utilizar, porque de esta forma entonces también se debería de tomar la decisión, bueno, yo te voy a asignar tantos recursos porque tú vas a hacer esto. Y quiero también aquí el resultado, porque también es muy fácil poder decir, yo voy a hacer y esto, pero al final que lo ejecutes en realidad, esa es la diferencia y creo que aquí también debería hacerse la evaluación anual y decir, bueno, esta institución dijo, voy a hacer esto, no lo hizo, tuvo una baja ejecución, bueno, el otro año mejor no lo apoyo a otras que sí están haciendo lo posible y que con los pocos recursos que tienen están tratando entonces de ir fortaleciendo su sector. Es correcto. Fíjate que sin decir el santo, esta semana obviamente dentro de las visitas que realizo todas las semanas, estuve en una institución, la Contraloría General de Cuentas, y algo que me llamaba la atención es enterarme que, por ejemplo, hay instituciones que aún que se quejan, casi todas las instituciones, de que su presupuesto es corto, es bajo y no les va a alcanzar, no lograron ejecutar y ya por la fecha en que estamos, simple y sencillamente eso, que no ejecutaron, se va al fondo común. ¿Qué es el fondo común? Es un bolsón, llamémosle así, imaginario, donde van cayendo todos esos fondos que se trasladan ya directamente al presupuesto del año 2022, es parte de ese financiamiento. Pero fuera de eso, o sea, lo que de verdad llama la atención es que cómo vas a tener a alguien que no logre ejecutar ni siquiera el presupuesto de lo que ya tienen programado y diseñado, porque cada institución pública tiene que tener un plan operativo anual donde están los programas, proyectos, acciones, líneas y todo de lo que van a trabajar. Entonces no hay excusa. Definitivamente no, Julio. La verdad es de que sabemos que se les da el voto de confianza con el presupuesto. Ahora, de verdad, el tema de la fiscalización y el tema de
exigencia de resultados debe ser más fuerte, más Correcto, permanente. eso es cierto. Para que de esta forma entonces también las instituciones puedan preocuparse en ejecutar, porque en este momento todas las instituciones tienen papeles fundamentales en el país. Así es. Salud, educación, niñez, adolescencia, de verdad, donde miremos hay una necesidad. Son piezas fundamentales. Y que te digan que no logró ejecutar, ¿cómo va a ser posible? En un país que tiene tantas precariedades, eso es lo más absurdo que podamos escuchar. No tiene ninguna explicación. Yo te diría que casi no tiene ningún perdón de que no se pueda ejecutar eso. Vamos por favor a ver otros datos importantes siempre relacionados a este presupuesto 2022, proyectados ahí en pantalla para ustedes. El rubro de inversión, solo le vamos a recordar esto, contará con un 20% del total del presupuesto del próximo año. Ya le dijimos que el 15% del mismo se va a destinar para el pago de la deuda, y las obligaciones que ha adquirido al tiempo nuestro Estado. Lo que se espera entonces es que el financiamiento del presupuesto pueda venir acompañado de una mejora y de una ampliación, como lo decías tú, Sandy, de la base fiscal por parte de la SAT. Y como consideración final se espera que ese 20% destinado a la inversión pues se maximice, genere mejoras en educación, salud, seguridad, trabajo y en todo, pero absolutamente todo aquello que los guatemaltecos necesitamos y tanto deseamos. Entonces, si hay que encontrar alguna situación, digamos, positiva dentro de todo esto, es que, como dirían, cuando se cambia de papa, vemos papa. Bueno, aquí vemos un presupuesto ahora finalmente, ¿no? Porque también Guatemala ya se había acostumbrado a manejar el mismo presupuesto porque no habían consensos en el Congreso. ¿Qué es lo que esperamos ahora? Y el paso próximo es que tiene que llegar al Ejecutivo. Y aquí Así también, es. porque recordemos que ya un año se aprobó, pero no pasó tan bien, no se dio el visto bueno en el Ejecutivo. Entonces ahora se aprobó el presupuesto, pero falta esa parte para conocer entonces si ese monto se quedará para el siguiente año o va a seguir el del año, ¿hace cuánto se aprobó? Eso es correcto. Toda acción que el Estado de Guatemala haga debe ir encaminado para levantar esa grandeza de este país. Nosotros, desde el inicio de cuando éramos las Provincias Unidas del Centro de América, Guatemala siempre fue el referente de estos 5 países, bueno, ahora 7, ¿no? Incluyendo Belice y Panamá, centroamericanos. Así que ese lugar lo tenemos que volver a tomar y solo lo vamos a tomar optimizando, mejorando e invirtiendo y confiando también en nuestro país. No hay otra manera. Definitivamente no. Cerramos entonces nuestro primer tema de análisis. Lo invitamos a continuar con nosotros porque nuestro siguiente tema es un tema muy interesante porque hoy se conmemora el Día del Inodoro. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Exactamente. Agua y saneamiento. Y entonces por eso, aunque parezca de risa, eso del tema del inodoro es bien importante. Por cierto, no tiene nada que ver con esto. Oye, de hecho, capítulo aparte, porque estamos todos... Aparte. Es el Día del Hombre hoy, así que felicidades así es. también. Muchísimas felicidades, Julio, a todos los hombres que nos están sintonizando. Los invitamos siempre a estar pendientes de TN23, de su programa La Medida. Regresamos entonces con... ¿Agua y saneamiento? Claro que sí. Saneamiento. Por favor, usted no cambie, recuerde que somos A la Medida. ¿Cuántos hogares en Guatemala no cuentan con un inodoro? Esta respuesta la da el último censo 2018, en donde se resalta que de 3.255.931 hogares evaluados, 156.000 no tienen dicho servicio. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha detallado que la mitad de la población mundial no dispone de una letrina, un retrete o inodoro, lo que pone en peligro la salud de las personas y puede convertirse en una fuente de contaminación. Mientras tanto, otros datos del censo 2018 señalan que 1.056.950 hogares tienen una letrina o pozo ciego y 1.471.360 tiene un inodoro conectado a un drenaje. Los departamentos que presentaron una mayor cantidad de hogares con falta de un inodoro fueron Jutiapa, Chiquimula, Quiché, Huehuetenango y Suchitepeques. Vaya dato de verdad, más aterrador.
más de 155,000 familias guatemaltecas, televidentes y Sandy, no cuentan con el acceso a un inodoro. Y estamos hablando ni a un inodoro ni a una letrina, por lo menos. Eso quiere decir que esto, como consecuencia, aparte de la contaminación, trae serios riesgos a la salud, serios riesgos en los temas, por ejemplo, de mortalidad infantil, muchísimos y altos riesgos para cuando las personas se enferman, para cuando las mujeres están embarazadas, para el día a día, para cocinar, para beber agua. Todo esto es una situación terrible, pero es la realidad que se vive todavía en Guatemala. De verdad podemos pensar con que, no hombre, ¿cómo va a pasar esto desde la comodidad de nuestra casa? Pero realmente hay varias familias guatemaltecas, Julio, muchas de ellas en el interior del país, pero también te das cuenta que sí, en la capital hay algunas comunidades todavía que, estando en la plena civilización, si lo vemos así, en la plena también prosperidad, si lo vemos de esta forma, exactamente, sí, también tienen estas precariedades. Entonces, ¿cómo es posible que en este momento todavía estemos hablando de estos temas? Imagínate, qué riesgo. Y fíjate que es muy posible, porque también en este mismo año, hace 2 o 3 meses atrás, tuve oportunidad de visitar en un par de ocasiones Villa Canales. Villa Canales está aquí mismo, en el departamento de Guatemala, pero pude constatar no solo esas calles secundarias olvidadas allí en ese municipio, como en muchos otros, tampoco es cosa exclusiva de ese municipio, sin asfaltar, sin drenajes, ahí las aguas negras corriendo y los niños corriendo a la par de las mismas. Entonces se vuelve dramático esta cuestión. Celebrar, porque así es mundialmente, esto del Día del Inodoro no es una cuestión de risa. En Guatemala significa agua y saneamiento para todos, que todavía, como tú lo dijiste, en pleno siglo XXI, por increíble que parezca, no es una realidad para todas las familias guatemaltecas. Definitivamente no, Julio, pero aparte de eso, lo que llama mucho la atención es que hablamos un año y otro, una conmemoración y otra del Día del Inodoro, la conciencia entonces del tema de saneamiento, exactamente. Sí. Pero vemos entonces que seguimos rezagados en este punto, porque con este porcentaje y con este número de guatemaltecos, de familias guatemaltecas que todavía están sufriendo de esta situación, es increíble. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo también las autoridades locales para poder apoyar a sus comunidades? Porque hay prioridades, Julio. Yo sé que hay temas que a lo mejor no pueden verse tanto, pero sí van a marcar sin duda alguna a una familia. Si, por ejemplo, tú inviertes en el tema del agua potable, de los drenajes, probablemente impactan positiva, y tal vez no es como la gran imagen, ¿no? Que el gran proyecto, como por ejemplo, porque no se mira. Exacto. La política chapina. Debemos de dejar de pensar así, porque si solamente vamos a hacer proyectos fachada, proyectos que nos puedan asegurar una reelección, yo creo que aquí estamos mal orientados, porque no estamos atacando el verdadero problema. Estamos mal, sobre todo, hay varios departamentos, esto pasa en todo el país, pero voy a mencionar 2 solo por la gran dimensión de habitantes y de extensión que representan, tanto el Quiché como Huehuetenango. Te imaginas, 2 de los departamentos más afectados con esta situación de falta, por ejemplo, de acceso al agua potable, de falta a un inodoro, a una letrina, y estamos hablando, por ejemplo, de que en Huehuetenango es un departamento donde cada 10 minutos nace al menos, porque pueden ser más, un niño. Entonces, ¿qué futuro le espera a este niño? Dramático. Vamos con datos. Vamos con la información. Vamos con información, por favor. Usted la tiene en este momento ahí en pantalla para que juntos podamos hacer ese análisis. Y es increíble, ¿no?, darnos cuenta cómo el 70% de los hogares guatemaltecos, Sandy, sí tiene acceso a servicios básicos, es decir, agua entubada y drenajes a nivel urbano. Mientras que en el área rural, escucha usted, por favor, y agárrese ahí de su silla, de su sillón o donde se encuentre, solo el 30% de los hogares tienen acceso a estos servicios. Para todos los departamentos, la cobertura con mejores fuentes de agua es mayor en la zona urbana que en la rural. El déficit de la cobertura de los servicios de saneamiento está cerca del 83% en el área o en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas no es que estemos mejor, oigan, porque 76% demuestra una situación clara de problema. Solo un 4% de las municipalidades del país aplican tratamiento a las aguas residuales, mientras que el resto es vertido en los cuerpos de agua, principalmente ríos. Así que felicitaciones a esas apenas 4% del total de las 340 municipalidades que se están preocupando por eso. Por sí
cierto, por ley están obligados a tener este sistema de tratamiento de aguas, pero bueno, bien, gracias también, ¿no? Pero es que también no hay quien les exija, Julio, no hay quien los controle. Entonces, no hay presupuesto, Ana. El punto aquí es de que si a mí no me están controlando, yo no lo voy a hacer porque no tengo a alguien atrás, ¿no? Que me esté diciendo, bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Realmente a veces, qué mal, pero se necesita que se tenga entonces la presión para poder ejecutar. Qué mal, porque debería ser algo que voluntariamente tienen que hacer como parte de las funciones. Es su obligación. Y exactamente de las responsabilidades que tienen las autoridades locales y a nivel general, te diría, porque aquí la responsabilidad es de todos. Entonces aquí tenemos que replantearnos en este tema quién va a controlar eso dentro de las municipalidades. ¿Quién debería? A ver, fíjate, Sandy, los primeros que deberían de controlar esto es el mismo Congreso de la República. ¿Por qué? Porque hay diputados que son del listado nacional, pero hay diputados distritales y por sus distritos tienen que ver esto en los municipios donde están sus votantes. Debería de verlo también que debería ser interés de las propias corporaciones municipales, cumplir con lo que establece el Código Municipal y todas las leyes anexas y conexas, pero también debería de haber aquí alguna participación de la propia Contraloría General de Cuentas. Bueno, ¿y qué ha pasado? Han pasado tantos años de que esto debería existir, una planta de tratamiento de aguas negras, y aquí esto no es una realidad, pero ni por lejos. Entonces, los controles no están. Pero mira, Julio. Perdón, y el Ministerio de Ambiente, disculpa. El gran rector, sin duda alguna. El Ministerio de Salud debería también estar viendo, ¿no? Por los riesgos a la salud que esto puede generar. Pero, Julio, mira, hasta en estos temas hay prórroga, porque recordemos que las municipalidades tienen la obligación también de poder entonces las plantas de tratamiento y también el manejo de los desechos que se deben de tener también. Pero que se ha ido prolongando, ¿no? El plazo, las exigencias también. Entonces, aquí marcamos una debilidad porque son temas que no son prorrogables. En el tema municipal esto es tan débil como cuando hablamos de que tienen que tener por ley, por obligación, se supondría, el plan de ordenamiento territorial y construyen donde quieren, donde pueden, porque no hay control. Y la gente no tiene por qué saber eso, son las autoridades. Entonces, también creo que deberíamos de incluir a alguien más dentro de ese control y es la NAM, ¿no? Porque ellos son ahí sí que el conjunto de todas las municipalidades. Debería ser tema de análisis. Sí, porque si no lo hacen porque no saben, tienen dudas, necesitan orientación, bueno, ahí debería estar entonces el seguimiento que se pueda dar, el acompañamiento también. Pero mira, Julio, hablamos entonces que hay un porcentaje de la población que sí cuenta con agua potable, que sí cuenta con agua. Pero no todo le llega agua de calidad también. Entonces, aquí vamos bajándole ese porcentaje entonces de la población que tiene acceso a estos servicios básicos también. Tener agua no necesariamente, y con esto vamos a ir concluyendo, tener agua buena, agua potable y agua que no te haga mal. Pero bueno, usted sabe entonces que esto del Día del Inodoro, por increíble que parezca, es una triste realidad aquí en Guatemala. Hoy por eso lo tomamos a colación, porque el agua y el saneamiento vinculado a todo esto, de verdad, es parte del progreso y desarrollo que tiene que llegar a nuestro país. ¿Damos por terminado este tema? Finalizamos haciendo siempre el llamado a las autoridades locales y a todas las autoridades a asumir su responsabilidad, porque para eso también se les da el voto de confianza, para que ustedes sean los encargados de dirigir las gestiones, los proyectos para beneficio de la población. Está bien, entonces por favor le decimos algo, no cambie, en breve regresamos, solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. Del compañero presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, comunicamos a ustedes, al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que hoy viernes 19 de noviembre a las 8 de la mañana enviamos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos comunicación denunciando la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA. Nos estamos desligando de la Organización de los Estados Americanos.
Bueno, aquí está la decisión de Nicaragua. Tampoco es que sea algo tan sorprendente ni algo que nos extrañe. Cuando usted recuerda que aquí mismo en Guatemala, a través de una resolución, el resto de países miembros de la Organización de Estados Americanos, pues emitió un comunicado, un pronunciamiento, llamémosle así, donde no legitimiza ni reconoce esas elecciones en las cuales pues ha vuelto a ganar, ¿no? Como siempre suele suceder, donde hay regímenes totalitarios, que eso es lo que saben hacer bien, ganar las elecciones aunque las pierdan y con porcentajes que no coinciden con relación a las personas que votan. Pero bueno, esa es otra situación. La cuestión es que esta decisión también, si es prudente o no, del presidente Daniel Ortega, creo que con Daniel Ortega no podemos hablar de prudencia o no, porque como líder sandinista sabemos al final de cuentas cómo toma ese tipo de decisiones osadas. La cuestión es cuáles van a ser las consecuencias para el pueblo nicaragüense. Exactamente, Julio. Este es el punto que vamos a analizar sobre, bueno, qué beneficios se tiene o cuál es la razón de ser de estar como parte de la OEA. Bueno, al final de cuentas, Sandy, recordemos una situación. Estamos en este enclave de lo que es el continente americano y por supuesto que no podemos vivir en pleno siglo XXI como compartimentos estancos, es decir, ahí apartados, cada quien por su lado. Ya lo hemos hablado aquí en lo pequeño, en lo que es el istmo centroamericano, cómo deberíamos de ser si pudiéramos tener un estado confederado, pudiéramos ser fuertes a nivel mundial para competir, para tener mejores oportunidades de negocio y para ser al final de cuentas una mejor nación manteniendo la independencia de cada uno, pero sí una unión confederada. Pero esto pasa exactamente ahora, solo que al contrario, que Nicaragua se sale de la OEA, es decir, va a quedar más aislada todavía. Y entonces eso que va a generar probablemente menos oportunidades. No sé si llamarle o no de desarrollo cuando tú dices ya no se le va a dar préstamos, subvenciones, donaciones o algún tipo de esa ayuda, al menos no por los países tradicionales que lo han venido haciendo con Nicaragua, pero estoy seguro que ya encontraron una solución y van a abrazar, por ejemplo, al continente asiático, a los chinos. Puede ser, Julio, la verdad. Aquí hay que tomar y también interpretar entonces esta decisión porque obviamente a Nicaragua no le cayó nada bien el hecho del pronunciamiento que la OEA ha realizado luego de las elecciones donde recordemos que Ortega pues gana con un 75% de los votos, ¿no? Sí, ese es muy cierto. Creo que si es cierto, lo dices bien, a Nicaragua, más que todo al gobierno sandinista de Ortega no le ha caído bien esta cuestión. Totalmente, porque, ¿no? Sí, porque obviamente ellos saben, ¿no? Ellos saben cómo en esas elecciones no hubo la participación, primero masiva del pueblo nicaragüense. Y la catalogaron como ilegítima. Son absolutamente ilegítimas. Bueno, ¿y la oposición dónde está? Están presos, no están muertos. O en el exilio. O en el exilio, es que esas son de las cosas que tenemos que hacer. Entonces ahí es donde vamos, no importa si es de extrema derecha, no importa si es de extrema izquierda, todos los extremos en el totalitarismo que se vive en estos países, bueno, pues es malo. Vamos a ver, cualquier país miembro puede denunciarla mediante comunicación escrita a la Secretaría General. Sin embargo, deberán transcurrir 2 años hasta que ese Estado quede desligado del todo de este foro americano, habiendo cumplido con todas las obligaciones económicas, técnicas y diplomáticas con la organización, porque ahí vamos otra vez a lo que hablamos, Sandy. No es solo cuestión de un berrinche, no es solo cuestión de un capricho, no es solo cuestión de decir yo ya no estoy y ya no estoy. Hay compromisos que significan compromisos de derecho, por eso es derecho internacional público, y eso no es solo así, está la diplomacia también. Llama la atención porque hay 2 países que se pronunciaron a favor de Nicaragua, y casualmente es Venezuela y Cuba. Eso te iba a decir, déjame ver quiénes, es que estamos aquí hablando en este caso de Nicaragua, de Venezuela y Cuba, junto con Nicaragua, países que son parte de ese foro de Sao Paulo de 1990, del socialismo del siglo XXI, y que marcan una misma cuestión ideológica, pero que marcan también la misma costumbre de no democracia dentro de sus elecciones. Una dictadura. Para hablarlo más claro. Y de hecho la propia OEA lo ha indicado, ¿no? En sus pronunciamientos recientemente tras las elecciones y los resultados que se obtuvieron, ¿no? Que van encaminados a una dictadura, y eso es lo que lamentan mucho del pueblo nicaragüense. Aquí el punto es, Julio, que realmente Nicaragua, o bueno, en este caso el gobierno de Ortega, está pues aislándose y tratando de buscar nuevos aliados, ¿no? Porque el abandono de la OEA también
pues es llevar al frente Nuevos una socios. política y algo al frente Nuevos una socios. política y algo que tú estás manejando, porque por ejemplo, si tú tienes tu propio plan, si tú Sí. manejas tus propias políticas a nivel local, también el hecho de que sigas en una organización que no avala esas políticas también es como que una contradicción, Es una ¿no? contradicción. Entonces lo tenían que hacer. Yo creo que al final, si va a seguir entonces en esa línea, en esa Tiene camino a la coherencia, ¿no? dictadura, la verdad que sí. Hasta cierto Pudo punto haberse tiene ido coherencia la venir. decisión de Sí, yo Ortega, creo sí. que en parte sí, que sea la mejor decisión, eso no estamos. Coherencia para, me refiero a su tipo de gobierno, Exactamente. no coherencia para el No, pueblo nicaragüense. totalmente Porque, a no. ver, señoras y señores, ustedes conocen, yo creo que todos y cada uno de nosotros conocemos a más de una persona de origen nicaragüense que vive aquí en nuestro país. ¿Y por qué? Porque aunque nosotros estamos mal en muchos aspectos, pues Nicaragua está todavía mucho peor. Es más, yo te pregunto, Sandy, ¿en qué país civilizado del mundo normal tienes como presidente a Daniel Ortega y como vicepresidente a su esposa? A la primera ¿verdad? dama. Y primera dama y presidenta, yo no sé si realmente la verdadera presidenta de Nicaragua, pero bueno, ahí está. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para Nicaragua? Yo solo creo que puedo concluir en una. Los más afectados siempre van a ser los nicaragüenses, el pueblo como tal. Totalmente, pero ahí está la decisión tomada, habrá que esperar este tiempo que también lo manda entonces la carta de la OEA para poder entonces finalizar con esa relación que se tiene de momento. Van a tener que aguantarse Sí. porque es todo un procedimiento. No lamentable, la verdad, la decisión que se Creo que toma, sí, al final de porque cuentas, pues el pueblo nicaragüense es el que va a sufrir las repercusiones, pero ojalá que esta situación no empeore, Julio, porque a todas luces pareciera que eso va a pasar. Ojo, habrá que ponerle eso, ojo a Nicaragua. Mientras tanto, por favor no cambie, regresamos en instantes. Recuerde que nosotros somos a la medida. Hablemos ahora sobre la iniciativa de ley presentada en el Congreso de la República que busca incrementar las competencias en jóvenes y también poder reforzar el pensum de estudios, enfocándolo especialmente en el desarrollo para el empleo formal. La propuesta cuenta con un solo artículo que dice lo siguiente: el objetivo de la presente ley es implementar el aprendizaje y formación de competencia en los programas de ofimática e idioma inglés con estándares y certificados internacionales, incrementando las posibilidades de acceso a los empleos formales a través del uso de herramientas tecnológicas por los estudiantes del Sistema Educativo Nacional en el nivel medio ciclo diversificado. La propuesta busca facilitar el uso de las tecnologías y desarrollar el potencial de los estudiantes en la informática, además del idioma inglés con certificado internacional. Con ello también se busca incrementar las posibilidades para que los jóvenes a futuro cuenten con más habilidades y competencias. La propuesta de ley debe ser leída ante el Pleno para iniciar el proceso legislativo de análisis en la Comisión de Educación y posterior dictamen. Queremos aprovechar este momento nuevamente para mandarle de verdad un fuerte apretón de manos, un abrazo, una felicitación a todos quienes en este país y en el mundo, pero sobre todo a usted que mira a la medida, hombre, porque este es el Día del Hombre, aunque casi no se conozca. Y luego recomendarle como siempre, cuídese y no se aparte de TN23 el fin de semana. Noticias nacionales e internacionales junto al licenciado Andrés Estrada. Por supuesto, yo quiero unirme también a esta felicitación del Día del Hombre porque ustedes lo merecen y sin duda alguna también son pilar fundamental en esta sociedad. Un abrazo fuerte, cuídense y yo los dejo por unos días, me voy de vacaciones, pero los dejo aquí muy bien recomendados. Así que a disfrutar de esas merecidas vacaciones, Sandy, y nos vemos el próximo lunes porque somos a la medida. Feliz Chao. noche.